Hola amigos de Innova Schools, ¿cómo están? Alumnos de octavo grado. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema de la ficha, ¿sí? Que han trabajado con respecto a proporcionalidad y funciones. Es el problema número 2. Bien, en este caso vamos a empezar leyendo el problema. Dice, Fernanda recorre en su bicicleta 2 kilómetros en 10 minutos. Responder. A. Si mantiene la misma velocidad, ¿qué distancia recorrerá en una hora? B. ¿La distancia y el tiempo son magnitudes directamente proporcionales? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. 3. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que encuentras entre ambas magnitudes? ¿Qué significa? D. ¿Cuál es la función que representa dicha situación? E. Grafica la situación. Y F. ¿A qué conjunto numérico podrían pertenecer los valores del tiempo y espacio recorrido? Si nos damos cuenta, en este caso, a partir de solamente este enunciado, que es que Fernanda recorre en su bicicleta 2 kilómetros en 10 minutos, podemos encontrar varios puntos interesantes con respecto a las funciones y la proporcionalidad. Bien, entonces, a partir de esta situación, vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos planteados. Entonces empezamos con el análisis de esta situación. Es que Fernanda recorre en su bicicleta, ¿no? 2 kilómetros en 10 minutos. Entonces eso quiere decir que yo voy a colocar algo así. Yo voy a colocar que ella recorre 2 kilómetros cada 10 minutos, ¿correcto? Entonces, ¿qué significaría esto? Vamos a responder la pregunta A para analizar mejor esa situación. Significaría que si es una velocidad constante, dice, si mantiene una velocidad constante, es decir, si su velocidad no aumenta ni disminuye, ¿correcto? Va a ocurrir algo. Y lo que va a ocurrir es que si recorre, por ejemplo, 10 minutos, recorre 2 kilómetros, ¿correcto? Tenemos aquí dos magnitudes, tenemos el tiempo y tenemos el recorrido. Entonces, yo digo, ¿no? Tiempo y recorrido. Entonces, ¿qué pasará si recorre 20 minutos? Por 20 minutos. Automáticamente nos damos cuenta que entonces el recorrido va a ser 4 kilómetros, ¿correcto? ¿Qué pasa si sigue recorriendo, ¿no? Por un poco más de tiempo y llega de repente a 30 minutos? Entonces, en este caso nos damos cuenta que sigue avanzando a una velocidad constante y también sería en este caso 6 kilómetros. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Estamos hablando de magnitudes que son, y vamos a ir respondiendo a la pregunta, la letra B, que son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso vemos que a mayor recorrido, a mayor tiempo, ¿correcto? A mayor tiempo, el recorrido también sigue aumentando, ¿correcto? Por lo tanto, son directamente proporcionales. Pero no solamente por eso, sino también porque se mantiene una constante. Y eso es lo que vamos a descubrir a continuación, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería esa constante? La constante sería, si yo recorro entonces 10 minutos, ¿correcto? Vamos a ponerle así, 10 minutos, y recorro 2 kilómetros, entonces va a ser igual a que yo encuentre algunas fracciones equivalentes, como por ejemplo que 20 minutos será un recorrido de 2 kilómetros. Por lo tanto, yo también puedo encontrar una fracción mucho más equivalente y que sea irreductible. Entonces, ¿qué pasa si yo simplifico? Por ejemplo, aquí mitad mitad tendría, en este caso, que en 5 minutos yo recorro 1 kilómetro. Entonces, mi constante de proporcionalidad justamente es este valor. Es el valor, correcto, de la fracción que tengo aquí, irreductible. Es decir, que por cada 5 minutos, él recorre 1 kilómetro. Es de 5 a 1. Entonces, la relación que hay con respecto del tiempo, la relación que hay del tiempo con el recorrido es de 5 a 1, ¿correcto? ¿Qué pasaría si yo pongo entonces la relación del recorrido con respecto al tiempo? El recorrido vendría a ser 1 de 5, ¿correcto? Es de 1 a 5, la relación es de 1 a 5. Entonces tengo dos relaciones, del tiempo al recorrido y recorrido a tiempo. Es de 5 a 1 en el caso del tiempo, y en el caso del recorrido en todo caso se cambiaría, sería de 1 a 5. Por lo tanto, yo puedo responder entonces la primera pregunta. La primera pregunta que era,
¿Qué pasa si recorre, qué distancia recorre en una hora? Nosotros sabemos que una hora, ¿correcto? ¿Cuánto es una hora? Una hora viene a ser igual a 60 minutos. Entonces, yo quiero saber cuánto recorrerá en 60 minutos, simplemente hay que aplicar, ¿no?, la proporcionalidad. Entonces, si yo digo, en este caso, que recorre 10 minutos por 10 minutos 2 kilómetros, entonces, si yo quiero encontrar cuánto recorrerá en 60 minutos, tengo que encontrar el valor de x. Entonces, x en este caso, ¿cuánto sería? Se dan cuenta, aquí yo lo he multiplicado por 6, por lo tanto, el 2 por 6, porque tiene que ser el mismo valor, porque es una constante, me daría 12. Entonces, la respuesta de la A, si mantiene la misma velocidad, ¿cuánto recorre en una hora? Sería 12 kilómetros. Muy bien. Ahora, ¿son magnitudes directamente proporcionales? Claro que son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque recordemos que se mantiene y tienen una constante de proporcionalidad, ¿correcto? La constante de proporcionalidad en este caso es de 5 a 1, o sea, es de 5, ¿correcto? Por cada, puedes tomarlo de esta manera, por cada 5 minutos se recorre un kilómetro, o en todo caso, recorre por cada kilómetro se demora 5 minutos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, justamente, ¿cuál es la constante de proporcionalidad que encuentras en ambas magnitudes? En ambas magnitudes, ¿cuál es? ¿Y qué significa, no? ¿Qué significa la constante de proporcionalidad justamente? Significa que es un valor que se va a ir, aunque va a ir apareciendo de forma constante en todas las fracciones equivalentes. Si tienes, por ejemplo, acá, tienes eh, que eran 5, 1, que es equivalente a 10, 2, es equivalente a, en este caso, acá sería 4, ¿no? 24. 24, ¿correcto? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 60, tienes acá 12, te das cuenta que aquí la constante de proporcionalidad siempre va a ser, ¿no?, de 5 a 1. O sea, multiplicarlo por 5 o dividirlo entre 5. Depende cómo lo puedas ver, ¿cierto? Acá está 10 entre 5 me da 2. 20 entre 5 me da 4. Igualmente, ¿no? 2 por 5 me da 10. 4 por 5 me da 20. ¿Correcto? Tienes que indicar en cuál estás trabajando. Si es con respecto a tiempo versus recorrido o recorrido versus tiempo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la función que representa esta situación? La respuesta D. ¿Cuál es la función? Entonces, la función en este caso, si nosotros hacemos una tablita, recuerda que para hacer esto es importante hacer unas tablas, ¿no? Hacemos una tablita un poco chueca, vamos a borrarla por acá. Muy bien. Correcto, nuestra tabla tiene dos magnitudes. ¿Cuáles son esas magnitudes? Es, en este caso, la distancia, ¿ya? La distancia, y tenemos el tiempo. Ya está. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a ir colocando algunos datos. Ya está. Dice, por ejemplo, si pasan 5 minutos, ¿no?, recorre 1 kilómetro. Si pasa 10 minutos, recorre 2 kilómetros. Si pasa, pongamos, 20 minutos, esto recorre 4 kilómetros. Si pasa de repente, no sé, 30 minutos, ¿no?, acá sería 6 kilómetros. Si se das cuenta, 5, ¿no?, o sea, 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, 4 por 5, 20, 6 por 5, 30, o en todo caso dividirlo, ¿no? 5 entre 5, 1, 10 entre 5, 2, 20 entre 5, 4, 20 entre 5, 6. Entonces, ¿cuál sería en este caso mi función si yo quiero encontrar, eh, qué distancia recorrerá? Eso es lo que no conozco, ¿no?, pasando un tiempo. Entonces, la variable en este caso independiente sería el tiempo, ¿correcto? El tiempo sería la variable independiente, la variable x. Y en este caso la variable dependiente sería la distancia. Distancia. O sea, este sería mi valor y. En todo caso, yo tengo acá, ¿no? Si esto sería x, entonces acá sería función de x. Recuerda que la distancia, en este caso la variable dependiente viene a ser la función f de x. Entonces yo tendría que f de x, ¿correcto?, es igual a qué cosa. ¿Qué está pasando para que esta x, qué está pasando en este caso? ¿Qué está pasando aquí? Tengo que dividirlo entre 5, ¿cierto?
Acá también se divide entre 5, se divide entre 5. Recuerda, aquí lo divido entre 5 para encontrar 1. Acá lo divido entre 5 para encontrar 2. Acá lo divido entre 5 para encontrar 4. Y así. Entonces acá también tengo que dividirlo entre 5. Entonces simplemente va a ser, la función de x va a ser dividir x sobre 5. Con este valor yo puedo encontrar cualquier distancia conociendo el tiempo. Por ejemplo, si yo quiero encontrar cuánto recorrerá en, supongamos, no sé, 60 minutos, como ya lo hemos visto, 60 minutos, entonces 60 minutos viene a ser el valor de x, entonces reemplazo acá y digo, entonces f de 60 va a ser igual a 60 entre 5, y esto es igual a 12. ¿Te das cuenta? ¿Se acuerdan de reemplazar el valor numérico? Ahí está. Entonces, yo puedo decir que mi función justamente es x sobre 5. Si me piden graficar la función, qué interesante, vamos a graficar la función. Si yo quiero graficar la función, vamos a hacer un plano cartesiano por aquí, ¿ya? Entonces yo digo, ahí está. Yo digo, para graficar mi función, esta va a ser la respuesta de la pregunta justamente, graficar la función, ya tenemos que hacer nuestro plano cartesiano. Entonces hacemos nuestro plano cartesiano, correcto, y tenemos dos, en este caso dos magnitudes. Tenemos aquí el tiempo versus, ¿qué cosa? Versus la distancia, que está justamente en kilómetros, correcto, la distancia. Entonces yo digo, ¿no? Vamos a colocarlo de 10 en 10. Acá tengo 10, acá tendría 20, acá tendría 30, acá tendría 40, acá tendría 50. Recuerda que es importante, y acá 60. Recuerda que es importante respetar, ¿no? Los espacios, ¿no? Y en este caso, si yo tengo una distancia, vamos a colocarlo empezando desde, obviamente, el 0 que está por acá, y vamos a colocarlo de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Recuerda que tú puedes colocarlo de esta manera siempre y cuando se respete el espacio que hay y la cantidad que colocas, ¿no? Si colocas de 2 en 2, tiene que haber 2, 4, 6, 8, 10. No necesariamente acá hay que poner también de 10 en 10, no necesariamente. La cosa es que sí, que en este eje se respete y en este eje también se respete. Entonces yo digo, muy bien, si lo ubicamos en una gráfica, digo, ¿no? Muy bien, el valor del lápiz, si pasa 10 minutos, recorre 10 minutos, en este caso la distancia sería de 2. Ahí está, de 2. Si recorre 30, acá está 30 en tiempo, recorre 4. Si recorre en este caso 30, ¿no? 30, ¿cuánto sería 30? 36, ¿no es cierto? 36. 36, ahí está. 36. Si recorre de repente 40, 40 me da 8, ¿cierto? 48. Si recorre 60, nos vamos hasta el 12. Si recorre 50, ¿cuánto será? Ah, fácil, pues, profe. 50 entre 5, 10. Ah, ya. 50, 10. Ahí está. 50, 10. Y si nosotros vamos a unir nuestra gráfica, en este caso tendríamos una función, en este caso, o una recta, una función lineal, ¿correcto? Ahora, ¿por qué empieza desde el 0? Porque claro, si recorre 0 minutos, obviamente va a haber 0 distancia. Entonces, esta viene a ser la función f de x y su gráfica, que es una función lineal. Por lo tanto, tenemos en este caso la gráfica de una función lineal, que es también la gráfica de una proporcionalidad directa. Ahora, ¿a qué conjunto numérico pertenece los valores del tiempo y el espacio recorrido? Simplemente podemos decir que el valor del tiempo es un valor de números racionales, porque también podemos tener nosotros de repente eh, un minuto, ¿no? O de repente, no sé, 0,5 minutos, ¿no? Depende a qué valores nosotros vamos a ir adecuándolo. Y la distancia también, porque podemos tener 1 kilómetro, 2 kilómetros, o podemos tener 0,7 kilómetros, etcétera. Es por eso que nosotros ubicamos los puntos acá con una línea directa, ¿no? Con una línea así de frente, ¿cómo se puede decir? Una línea eh, completa, porque estamos tomando en cuenta que aquí hay infinitos puntos, infinitos valores, ¿correcto? Bien, espero que les haya servido. Un fuerte abrazo. Nos vemos.